Descubierto el siniestro engaño, la nahuala que embrujó a 3 brujas en una noche ESCALOFRIANT. La lluvia golpeaba con furia los tejados del viejo pueblo, convirtiendo las calles en un mar de sombras y ecos. En el corazón de la oscuridad, 3 hermanas brujas, Clara, Luz y Soledad, se encontraban atrapadas en su hogar familiar, inmerso en secretos que habían resistido el paso del tiempo. Aquella noche, el ambiente se sentía cargado, como si el aire estallara en sus pulmones. Murmullos acerca de la nahuala, un ser que se nutría del miedo ajeno, deslizaban siniestramente por la comunidad, pero nadie parecía prestar atención a las advertencias. El terror acechaba como un lobo disfrazado de cordero. «Clara, ¿sientes eso?», preguntó Luz, sus ojos reflejaban la incandescencia de unas velas titilantes. Una energía extraña parecía revolotear a su alrededor, un eco de un pasado que nunca se había ido. Soledad temblaba de pies a cabeza. Sus instintos decían que esa noche algo horrible se desataría. Los gritos de las adolescentes desaparecidas resonaban en sus mentes, dejándolas heladas. Mientras se preparaban para el ritual familiar que siempre había sido su refugio, Clara sintió un escalofrío que recorría su columna. «Debemos estar atentas», advirtió con una voz firme que ocultaba su propia inquietud. El viento ululaba como si la propia noche pudiese hablar. Antes de que pudieran ahondar en su conexión con el mundo espiritual, un susurro surgió de lo más profundo de la tormenta que se desataba afuera. «Clara». La llamaba, y el sonido apagó su respiración. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el sonido del trueno resonó, y las luces parpadearon, proyectando sombras que parecían consumirlo todo. Al mirar por la ventana, Luz apretó el brazo de Soledad, su voz temblorosa: «Mira». Una figura se acercaba en la penumbra, era familiar, pero cubierta por la oscuridad. «Es Lupe», gritó Soledad, pero las sombras parecían devorar su esencia. Su amigo de toda la vida había llegado, pero algo en su mirada era distante, casi vacía. Un sudor frío empapó las manos de Clara, ahogando su instinto de proteger a sus hermanas. «¿Lupe? ¿Eres tú?». Su propia voz sonaba como un eco lejano. El joven avanzaba lentamente, y en su andar errático, Clara notó un destello de la nahuala, una sombra acechando detrás de él, tomando forma. La tensión era palpable, atrayendo terror y desconfianza como un imán. Las hermanas se miraron, comprendiendo que la verdad podría ser más aterradora que la propia criatura que buscaba atemorizarlas. Con cada susurro del viento, comprendieron que el verdadero horror no era solo la nahuala, sino que también podía disfrazarse de su propia sangre, revelando oscuros secretos que podrían destruirlas. Al mirarse en el espejo, los rostros de Clara, Luz y Soledad se reflejaron junto a una sonrisa distorsionada que no les pertenecía. La aterradora pregunta surgió en sus corazones: ¿quiénes eran realmente? La noche en su hogar había comenzado a transformarse en una pesadilla, y la verdadera lucha apenas comenzaba. La habitación se tornó más fría, un aire pesado ante la presencia no deseada de Lupe. Clara sintió como sus piernas temblaban bajo el peso de una terrorífica certidumbre. «No es él, no puede ser», murmuró entre dientes mientras la oscura figura se acercaba, casi flotando, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. «Lupe», gritó Soledad con desesperación, como si el amor que sentía por su amigo pudiese resistir la oscuridad que lo envolvía. Pero, en lugar de respuesta, la figura se detuvo, girando lentamente su rostro. Aquellos ojos vacíos parecían tragarse la luz, dejando solo un abismo. Una risa sutil, honda y grotesca, emergió de sus labios. «He venido por ustedes», pronunció, la voz de Lupe sonando distorsionada y ajena. Clara se frotó los brazos, intentando calmar la oleada de pánico que amenazaba con desbordarse. «Él no es Lupe. No podemos dejar que se acerque más»,
dijo, pero su voz estaba más llena de incertidumbre que de seguridad. Luz observó alrededor, buscando algo, un objeto, una esperanza, mientras las sombras parecían cobrar vida, pulsando y latiendo al ritmo del terror. El viento gemía a través de las rendijas de la casa, un coro de lamentos que parecía advertirles. La vela más cercana parpadeó en el aire helado, proyectando sombras monstruosas sobre las paredes. Ritual, tenemos que realizar el ritual, le ordenó Clara a sus hermanas, sintiendo que el tiempo se precipitaba y acechaba como la nahuala tras Lupe. Las tres hermanas, con manos temblorosas, se agrupaban, formando un círculo en el salón. La atmósfera era densa, cada susurro del viento resonando como un eco de advertencia. Clara, con una voz quebrada, comenzó a entonar las palabras ancestrales, mientras Luz y Soledad la seguían en un fervor compartido, pero Lupe no se movió, su rostro distorsionado se iluminaba de forma grotesca con la luz de las velas. No les servirá de nada, están atadas a mí, anunció, su voz envolviendo a las hermanas en un sinfín de dudas. Un frío extremo las invadió. En ese momento, Clara sintió que la conexión con el mundo espiritual se perdía, distorsionándose en una espiral sin fin. Cuando las últimas palabras del ritual fueron pronunciadas, las luces parpadearon con más violencia. La figura de Lupe se desvaneció, pero las sombras aumentaron su intensidad, como si clamaran por un sacrificio. Un susurro profundo surgió, libérenme, resonando en sus mentes, y el aire se volvió irrespirable. Luz, asustada, giró hacia Clara. ¿Qué hacemos ahora? El miedo se reflejaba en sus ojos, buscando respuestas en su hermana mayor. Antes de que Clara pudiera contestar, una voz que no era de Lupe retumbó en la habitación. Ustedes son mucho más de lo que creen, provocando que la sangre se les helara. Descubran la verdad detrás del espejo. La luz de la vela se extinguió, y en un instante, la oscuridad fue absoluta. Las hermanas se encontraron atrapadas en una penumbra que se comía el aire, el silencio era ensordecedor, la amenaza palpable. Y en la lejanía, una risa resonó, desgarradora y llena de victoriosa malicia. El eco del horror se transformó en un grito, pero esta vez no era solo el de Lupe, sino de todas las almas que habían sido consumidas. ¿Qué verdad se oculta en el espejo?, pensó Clara, mientras sentía el sudor helado descender por su espalda. La noche había despertado algo mucho más antiguo que la nahuala, algo que siempre había estado justo frente a ellas. El reloj sonó, marcando la medianoche, y un nuevo monje se deslizó en la oscuridad. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que cayeran víctimas de su propio legado? La oscuridad los envolvía, densa y opresiva, como un manto que ahogaba sus pensamientos. Clara, Luz y Soledad apenas podían ver más allá de sus manos. En medio de esa penumbra, la advertencia resonante sobre el espejo seguía zumbando en sus cabezas, como un eco que jamás se disipa. El espejo, murmuró Clara, ¿qué puede haber en él? Su voz temblaba, y su mente luchaba por aferrarse a la realidad. Pero no había tiempo para reflexionar. Un crujido desgarrador sonó detrás de ellas, como si la casa misma estuviera a punto de desmoronarse. Miren. Soledad apuntó, apenas moviéndose. Una tenue luz comenzó a emanar de la esquina de la habitación donde colgaba un gran espejo, aquel que siempre había estado cubierto por un viejo paño. Clara sintió luego una fuerza inexplicable tirando de su cuerpo hacia el objeto, como si el espejo clamara su atención. Luz, aferrándose al brazo de Soledad, la miró con pánico. No podemos acercarnos a eso, Clara. No sabemos qué hay ahí. Pero Clara, en un trance, no escuchaba. La luz azulada que emanaba de la superficie del espejo pulía los bordes de su realidad. Su mente gritaba que algo estaba mal, pero su cuerpo no respondía. Clara. La voz de Soledad sonó como un grito lejano. Una ráfaga de aire frío atravesó la habitación, haciendo que las velas parpadearan y amenazaran con extinguirse una vez más. El espejo parecía vibrar, reflejando no solo sus imágenes, sino también visiones distorsionadas de escenas pasadas. Sombras de dolor y sufrimiento se debatían en su superficie. Mientras Clara se acercaba con pasos temerosos, un rostro emergió del vidrio. Era un hombre, pero no uno cualquiera. Su mirada era profunda y resonante, resonando con el mismo eco que había retumbado antes. Tú has llegado lejos, Clara, pero no estás lista para conocer la verdad, susurró la figura.
¿Quién eres? Clara logró preguntar, intentando enfrentar el pánico que palpitaba en su pecho. La voz resonante la envolvía, proporcionándole una sensación de calma perturbadora. Soy un guardián, un testigo de lo que ocurrió aquí. Esta familia, su historia, fue sellada bajo maldición. La Nahuala nunca se fue. No, no puede ser. Lupe, la voz de Clara se quebró, empujando las lágrimas hacia sus ojos. La imagen de su amigo atormentado, perdido en la oscuridad, apareció en su mente. El espejo parecía alimentarse de su dolor, cada lágrima era un tributo que la entidad absorbía vorazmente. Soledad intentó jalar a Clara de vuelta. Esto no es bueno. Necesitamos salir de aquí, ya. Pero Clara se mantuvo firme, sintiendo que había algo allí, algo que necesitaba entender. Escucha. Si esto está relacionado con nosotras, debemos descubrirlo. La figura en el espejo sonrió, su rostro deformándose en muecas burlonas. Siempre persiguiendo la verdad, en lugar de enfrentar la oscuridad. Vuestro legado está entrelazado con el mío. La sangre que corre en sus venas podría sellar nuestro destino. El ritual tiene un precio. Las hermanas retrocedieron, la sensación de terror creciente cuando el espejo comenzó a vibrar violentamente. Con un estallido que resonó en la casa, la imagen del hombre se fragmentó, y Clara vio visiones aterradoras de su familia, pérdidas, traiciones, sacrificios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a dejar que nos consuma esto? Luz gritó, pero la presión de la verdad era ineludible. En medio de esta tormenta de imágenes, el espejo comenzó a resquebrajarse. Gasas de cristal danzaban, cortantes y peligrosas, mientras la figura del hombre volvía a concentrarse. La elección es suya: luchar o sucumbir. En ese instante crucial, Clara comprendió que, en su esfuerzo por entender, podrían estar abriendo las puertas a algo inimaginable. En un soplo, Luz estiró la mano para cerrar el envolvente velo de la visión y un sonido estrepitoso la interrumpió. Un grito desgarrador resonó desde el corazón del espejo. No era solo su voz, sino de todas las almas atormentadas por el legado familiar. La casa tembló, y la pregunta quedó en el aire. ¿Era posible liberarse de la maldición, o estaban destinadas a convertirse en parte de la oscuridad que habían estado tratando de combatir? Mientras trataban de restablecer el equilibrio, una sombra salió del espejo, prosperando en la esencia del miedo. Justo cuando la luz se desvanecía de nuevo, el terror se intensificaba. La risa resonó una vez más, y Clara sintió que el tiempo se les agotaba. ¿Qué sacrificio se requiere para conocer la verdad?, preguntó Clara, mientras el frío acechaba sus corazones, sabiendo que el fin del juego estaba más cerca de lo que pensaban. La habitación comenzó a girar. Las sombras se alzaban como serpientes, tratando de atrapar a Clara, Luz y Soledad, quienes se aferraban entre sí, desorientadas y aterrorizadas. El espejo, ahora resquebrajado, seguía brillando, pero la luz parecía más ominosa que antes, un aviso de que algo terrible estaba por desatarse. «Déjame ir», gritó Luz, esforzándose por romper la conexión que la ataba a su hermana. Clara no podía escucharla, ni sentirla, su atención estaba completamente absorbida por la figura en el espejo, cuyas facciones distorsionadas adquirieron un aire de desesperación y risa al mismo tiempo. La tensión era insoportable, y el aire se volvió espeso, casi tangible. A veces, la verdad es más oscuridad que luz, pronunció el guardián, acercando su rostro al vidrio resquebrajado. Clara sintió que su corazón se aceleraba al ver cómo la figura al otro lado parecía sufrir, como si él mismo estuviera atrapado en un tormento eterno. La pena en sus ojos era evidente, pero sus palabras eran un eco de advertencia. Lo que has descubierto no se puede deshacer. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara, sintiendo que el control de sus pensamientos estaba desvaneciéndose. El espejo comenzó a vibrar aún más fuerte. ¿Qué quieres de nosotras? Quiero que el ciclo se complete, respondió, su voz tomando un tono de urgencia. La Nahuala necesita sacrificios, vuestro sacrificio. Solo así se romperán las cadenas que atan nuestras almas a este lugar. Luz soltó un grito desesperado. No. No vamos a permitir que esto suceda. En un instante, una ráfaga de aire frío atravesó el cuarto, apagando las velas y sumiéndolos en una oscuridad total.
Un eco imponente resonó, la elección no es solo tuya, luz está más allá de tus deseos, el silencio era ensordecedor. Clara, ahora en la penumbra, sintió que algo en su interior giraba, que la esencia misma de su ser estaba conectada a este horror perpetuo. Las visiones aparecieron de nuevo, esta vez mostrando a su familia en un ritual antiguo, sus rostros surcados por la angustia, implorando un perdón que nunca llegó. Almas en pena, pensó Clara, el terror la desgarraba por dentro. ¿Es esto lo que somos? ¿Lo que nos espera? De repente, una sombra más oscura surgió del espejo, una especie de remolino que absorbía todo a su paso. Clara se sintió atraída hacia él, como si la fuerza del destino la empujara hacia la tiniebla. No, gritó, intentando resistir, el eco de su propia voz resonó, entremezclado con un lamento ensordecedor. Las imágenes de dolor y sufrimiento aumentaron, y Clara comprendió que cada grito era una de las almas que habían sido devoradas por la Nahuala, atrapadas en ese ciclo incesante. Necesitamos romperlo, dijo con voz temblorosa, buscando el apoyo de sus hermanas. We need to break the cycle, necesitamos romper el ciclo, repitió Clara, sintiendo una chispa de determinación en medio del terror. Pero Luz y Soledad se veían perdidas, sus miradas aún atrapadas en la desesperación del espejo. Comprendió que la respuesta a su dilema debía surgir de ellas mismas. ¿Qué estamos dispuestas a sacrificar para liberarnos? La sombra se cernía, creciente y voraz, dispuesta a tragárselas. No hay tiempo, dijo Luz, su voz apagándose en la oscuridad. La presión de la maldición se hacía palpable. Las paredes parecían cerrarse, y el espejo comenzó a remolinarse inquietadamente, como si asegurara que no hubieran escapatorias. Entonces, en medio de esa vorágine de terror, Clara tuvo una revelación. Lo que nos une. ¿Y si nuestro legado no es solo carga, sino fuerza? La voz resonó con más convicción. Soledad, revelando el poder oculto dentro de su ser, asintió y, por primera vez, pareció encontrar su voz. Debemos unirnos, hermanas. Juntas somos más fuertes que cualquiera de sus sombras, hagamos que esto funcione. Los reflejos caóticos del espejo comenzaron a vacilar a medida que Clara levantaba la vista hacia la figura tenue. No hay ningún precio que no estemos dispuestas a pagar, enfurecido, el guardián comenzó a gritar. Desvaneciéndose en la superficie del espejo, mientras el eco de su risa se convertía en una cacofonía de gritos y lloros de almas capturadas. Clara sintió que el aire se volvía aún más frío y pesado, y comenzó un nuevo chantaje de energía que afectó el espacio a su alrededor, pero antes de que la luz pudiera reagruparse, un último grito desgarrador destelló desde el espejo y todo en la habitación se agitó violentamente. ¿Qué sacrificio será suficiente para liberarnos, Clara? Esa respuesta está a un paso, pero sus palabras pueden ser tu trampa, resonó el eco, amenazante, se trajo un silencio, denso, antes de que todo se desvaneciera en un grito desolador, mientras las hermanas contenían el aliento, sumergidas en la lucha entre la luz y la oscuridad, cada uno de sus corazones latiendo con miedo. ¿Sería posible que la fuerza que une a las hermanas también desatara una verdad aterradora? ¿O caerían en la oscuridad, condenadas a una eternidad de sufrimiento? Las mentes de Clara, Luz y Soledad se retorcieron en una espiral de incertidumbre. Las paredes, empapadas de un frío antinatural, parecían acercarse, oprimiendo su aliento, mientras los ecos de sus propios miedos resurgían como fantasmas. El espejo temblaba, invocando imágenes de aquellos que habían sido sacrificados antes que ellas, sus rostros marcados por el sufrimiento disimulado en un silencio eterno. Necesitamos actuar ya, gritó Clara, la adrenalina corriendo por sus venas. Sentía que estaban al borde de una decisión que podría cambiar su destino. Pero Luz y Soledad permanecían sumidas en un estado de trance, atrapadas en la red de sombras que las mantenía cautivas. Hermanas, escúchenme. La luz del espejo, borrosa pero angustiante, reflejaba la desesperación de Clara. Sin pensar, se acercó más al vidrio, sintiendo que una fuerza invisible la tiraba hacia el interior. No. Resistan, gritó en un último intento por despertar a sus hermanas de su letargo. La figura del guardián, ahora más etérea que nunca, se agachó, sus ojos desgarrados reflejando un tormento infinito que hacían eco en sus propias almas. El sacrificio es cercano,
Solo una entrega sinceramente dolorosa puede romper el ciclo. ¿Qué te hemos hecho para merecer esto?, clamó Luz, finalmente saliendo de su ensueño, con lágrimas surcando su rostro. No quiero ser una víctima más. Entonces hazlo, Luz, murmuró el guardián, con una sonrisa macabra que heló la sangre de Clara. Haz lo que más teme tu corazón. Así podréis ser libres. Cállate, gritó Soledad, sintiendo la furia crecer en su interior. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que el verdadero horror no era la nahuala misma, sino lo que habían arrastrado consigo, su propia historia familiar, la maldición que había convergido en ellas. No dejaremos que esto nos consuma. Las tres hermanas miraron el espejo, atrapadas en una batalla de voluntades. La relación que compartían era su única tabla de salvación, pero el miedo comenzaba a surcar la comprensión. Clara abrió la boca, palabras viscosas trataban de salir, pero sus pensamientos se detuvieron bruscamente al sentir el tirón de la sombra. A veces, sacrificar lo que más amas es la única forma de salvarte, susurraba la voz, como un canto serpentino. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, mostrando a sus padres, suplicando y sufriendo, atados a la misma maldición. Era una traición al legado y la vida que habían conocido. Clara sintió el pecho oprimido. No dejaremos que nos destruyan. Pero el espejo humeó, gritando mientras la energía oscura se concentraba en una esfera negra, pulsante, que latía como un corazón maligno. El tiempo se acaba. Solo hay una salida, y es a través de ti. Clara, sintiendo que el horror se cerraba a su alrededor, comprendió que la fuerza que mencionaba el guardián no era otra cosa que la entrega de su propia esencia, de su humanidad, algo que en lo más profundo sabía que no podían hacer. Un escalofrío recorrió su espalda, imaginando lo que eso significaría. Escúchenme, hermanas. La verdad que nos une puede ser lo que nos salve o lo que nos destroce. No, no sacrificaré mi amor por vosotras, pero siempre debemos estar unidas en esto, sin importar el precio. Un grito emergió del espejo, resonando como un trueno, y ruidos de objetos cayendo llenaron la habitación. Las sombras comenzaron a cobrar vida, arrastrándose hacia ellas con una voracidad sin límites. No hay más tiempo. Compartan su mayor temor, y quizás encontraréis la verdad que os hará escapar. El terror creció, y cada uno de los corazones latía desesperadamente mientras las hermanas buscaban en su interior lo que estaban dispuestas a liberar. Clara sintió su respiración acelera, cada opción pesaba como una losa. Desde fuera, la figura del guardián las esperaba, un epílogo siniestro de su sufrimiento y posibilidad de salvación. Debemos decidir ya. Sin pensar, Clara extendió su mano hacia el espejo, lista para abrazar su destino. Pero justo antes de tocar la superficie helada, una última revelación atravesó su mente: estamos dispuestas a enfrentarnos a nuestro propio pasado. Un giro escalofriante recorrió la habitación y el espejo comenzó a romperse aún más, desvaneciéndose en un mar de fragmentos. Las sombras se agitaron, y Clara, Luz y Soledad se sintieron empujadas hacia adelante. ¿Sería su elección la llave para salir de este tormento, o las condenaría a una oscuridad interminable? La luz se apagó, y con un eco retumbante, Clara supo que todo dependía de lo que revelaran en su siguiente intento. El aire se volvió espeso y pesado, como si el mismo universo las estuviera aplastando. Con el último destello del espejo, las sombras se volvieron una vorágine de gritos apagados, un susurro ensordecedor que se retorcía en el espacio alrededor de las hermanas. Sin saber cómo, se encontraron en un pasillo estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro que parecía moverse, pulsar con vida propia. ¿Dónde estamos?, preguntó Luz, su voz temblorosa resonando en la nada. Clara miró a su alrededor, tratando de encontrar algún indicio de su entorno, pero solo vio la oscuridad fluyendo como un mar hirviente. No lo sé, pero debemos seguir adelante, respondió Clara, el sudor frío corriendo por su frente mientras su corazón latía con fuerza. No podemos permitir que esto nos consuma. Las sombras estaban más cerca ahora, sus formas distorsionadas danzaban en la periferia de su visión. Una risa sibilante llenó el aire, burlándose de su desesperación. Intentáis escapar, pero no sabéis la verdad. Lo que teméis es lo que os define, murmuró la voz del guardián, resonando en sus cabezas, como un eco que nunca se apaga. Soledad sintió una punzada de miedo.
¿Cuál verdad? ¿Qué es lo que no sabemos? Su mirada se desvió hacia Clara y Luz, deseando que el amor fraternal entre ellas pudiera ser la salvación de sus almas. Es momento de revelaros. El guardián apareció ante ellas, su imagen ahora más desvanecida, palpitante. El espejo mostraba más que simples reflejos. Revelaba vuestras pesadillas, los pecados que lleváis dentro. Las tres hermanas sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, un miedo profundo y visceral. Clara tomó la mano de Luz y Soledad, uniendo su fuerza. Lo que somos no nos define. Podemos enfrentarnos a cualquier demonio, juntas. El guardián sonrió, sus ojos hundidos brillando con una luz inhumana. Entonces, compartid la verdad que teméis, y quizás podréis romper la maldición. Sacrificar lo que más amáis por libertad no. No sacrificaré nada más, exclamó Luz, desesperada. Pero la imagen de sus padres suplicando seguía emergiendo a través de su mente. Ella se sintió desgarrada. No estoy lista para enfrentar eso. Nosotros lo hacemos, hermanas. Clara apretó los dientes. Dejemos que nuestras verdades fluyan, lo que nos ha atrapado será lo que nos libere. Las sombras comenzaron a avanzar, deslizándose por las paredes, acercándose al borde de su visión. Clara cerró los ojos y comenzó a hablar, sintiendo el peso de la culpa que había estado arrastrando desde la niñez, cada decisión equivocada, cada secreto guardado que las mantenía unidas pero también divididas. Me paralizaba el miedo a perderlas, a no ser lo suficientemente buena. Luz, sintiendo la liberación de las palabras de su hermana, se unió. Y yo oculté mis propios deseos por miedo a ser rechazada, a decepcionar. La Soledad sintió el calor de sus manos entrelazadas, y antes de que las sombras las alcanzaran, gritó, yo siempre temí ser la más débil. Creí que su fuerza nos salvaría, pero dejé de ser quien era. Ya no tengo miedo. Un grito resonó en el aire, como si el mismo espacio estuviera desgarrándose. Las sombras se detuvieron, vacilantes, como si la fuerza de sus verdades las repeliera. El guardián se retorció, su risa ahora una mezcla de furia y temor. No podéis. En ese instante, el cuarto pareció vibrar, y el espejo volvió a fragmentarse en 1000 pedazos, cada trozo reflejando no solo sus rostros, sino sus miedos liberados, comenzando a transformarse en luz. Es ahora, gritó Clara. La unión de nuestras verdades es más fuerte que cualquier sombra. La luz estalló en oleadas brillantes, envolviendo a las hermanas. Pero antes de que se disipara, una voz oscura resonó entre el caos. ¿Crees que esto es suficiente para liberarlas? Lo que temen, todavía acecha más allá de este lugar. Con el resplandor emergiendo, un nuevo miedo se apoderó de ellas. ¿Qué oscura revelación las esperaba más allá de esa luz cegadora? La batalla apenas comenzaba, y el verdadero sacrificio ya estaba en camino. La luz las envolvió como un abrazo violento, y el eco de sus verdades resonó en el aire, temblando con la energía de lo desconocido. Pero cuando el brillo se desvaneció, no estaban en el pasillo espeso y oscuro. En cambio, se hallaban en un claro, en un bosque sombrío, donde las sombras se manifestaban más nítidas y alargadas. ¿Qué pasó?, preguntó Soledad, aturdida, mientras el suelo húmedo absorbía el sudor que le brotaba de la frente. Algo ha cambiado, murmuró Luz, su mirada perdida en el inquietante susurro de las hojas. Pero no creo que sea para mejor. En el centro del claro, había un antiguo altar de piedra cubierto de símbolos extraños. Cada trazo brillaba con una intensidad que hurtaba la atención, palpitando como si estuviera vivo. Clara se acercó, sintiendo que una fuerza la llamaba. Las sombras danzaban a su alrededor, intrigándolas y acechándolas al mismo tiempo. Esto no se siente bien, dijo Luz, inquieta. Deberíamos volver. No podemos, respondió Clara, ahora en trance ante el altar, como si estuviera hipnotizada por su poder. Siento que hay respuestas aquí. Tal vez la forma de romper la maldición. De pronto, un viento gélido sopló, y susurros sin forma comenzaron a llenarle el cerebro. Las voces eran múltiples y confundidas, como un coro de almas perdidas. La más destacada, grave y resonante, parecía estar al mando de todas. Habéis cruzado un umbral, hermanas. Y lo que busquéis será revelado, pero a un coste. ¿Qué coste?, preguntó Soledad,
su voz temblando, el silencio pesado se sintió ensordecedor. El viento arrastró colinas de hojas muertas. Luego, el guardián apareció ante ellas nuevamente, esta vez con una forma más definida, como un hombre viejo con ojos sombríos. Debéis decidir. Pensabais que vuestras verdades os liberarían, pero ahora entenderéis que solo son parte del juego más grande. ¿Qué juego? Clara apretó los dientes, sintiendo que la adrenalina le subía. El sacrificio no es solo de palabras, sino de sangre, miedo y deseo. Habéis compartido vuestras verdades, pero jamás habéis enfrentado la oscuridad que lleváis dentro. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a dibujar figuras a su alrededor, versiones terroríficas de ellos mismos, enfrentándolas con recuerdos dolorosos y decisiones no tomadas. Luz se sintió abrumada por la imagen de su madre, su voz apagada por el horror de lo que había perdido. Soledad vio su propio reflejo, una imagen de terror, una vida no vivida, un camino que nunca eligió. ¿Por qué nos haces esto?, gritó Luz, la desesperación inflando su pecho. Ya hemos sufrido suficiente. Porque esta es la única forma de que podáis seguir adelante. Debéis enfrentar lo que más teméis, y solo entonces podrá romperse la maldición. El guardián sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Clara sintió que el terror comenzaba a ahogar su razón. ¿Y si no lo superamos? ¿Qué será de nosotras? El guardián la miró fijamente, como si pudiera leer dentro de su alma. Esa es la cuestión, querida hermana. ¿Qué estáis dispuestas a sacrificar para lograr la libertad? Cada sombra que enfrentéis puede costaros lo más preciado. El claro tembló nuevamente, una vibración amenazante que resonó en cada rincón. Las sombras giraron más rápido, ahora integrando sus propios miedos, y Clara comprendió con un sobresalto. No solo tendremos que enfrentarnos a lo que hemos callado, sino que lo que sacrifique una de nosotras, podría destruir a las demás. Luz y Soledad se miraron con horror. Entonces, Clara tomó aire, la determinación brillando en sus ojos. Debemos ser fuertes. No importa el precio, enfrentemos esto juntas. Mientras las sombras comenzaban a avanzar con forma de brazos extendidos, Clara cerró los ojos y gritó, estamos listas para enfrentarlos. Pero, justo en ese momento, una risa amarga se elevó entre las sombras. Estáis muy equivocadas, resonó la voz del guardián, esto no ha hecho más que comenzar, y en ese instante, una sombra gigantesca emergió del bosque, arrastrando consigo toda esperanza y sumergiendo él. Claro, en una oscuridad abrumadora. Las hermanas se aferraron desesperadamente entre sí, enfrentándose a la amenaza inminente que indicaba que su peor miedo, el verdadero sacrificio, todavía estaba por venir. La sombra se alzó ante ellas, como un monstruo de pesadillas, sus contornos cambiantes se retorcían en una danza macabra. Clara sintió que su corazón latía en su garganta, mientras la risa del guardián se hacía eco en su mente, pestilente y burlona. No hay escape, dijo la sombra, su voz un susurro helado que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Habéis traído a esta noche el peso de vuestros secretos, y ahora estarán presentes para recibir su pago. ¿Qué quieres de nosotras?, balbuceó Luz, temblando, incapaz de apartar la vista de aquella abominación cuya forma mutaba constantemente. Las sombras que la rodeaban enloquecían, convirtiéndose en figuras grotescas que representaban sus propios miedos y anhelos no cumplidos. Soledad sintió que el aire se volvía espeso, como si la desesperación oprimiera su pecho. Quiero lo que lleváis dentro. Voces que llevan años calladas, remordimientos que anidan en el fondo de vuestros corazones. Debéis elegir, hermanas, qué sombras queréis dejar atrás y cuáles están dispuestas a abrazar. Las tres se miraron, la preocupación surgiendo en sus rostros aturdidos. Clara era la que más temía cerrar los ojos. Sabía que ahí, en su interior, ocultaba algo que nunca se había atrevido a admitir. Soledad y Luz parecían vivir en un mundo de ilusiones, pero el guardián lo sabía. Ella podía sentir el sudor frío correr por su cuello, como si la presencia de la sombra la espiara en cada respiración. Cada una debe confrontar su propio miedo, gritó el guardián, y la sombra se abalanzó sobre ellas, tomando forma de sus peores recuerdos. Luz vio a su madre una vez más, su mirada llena de tristeza profunda, esa que siempre la perseguía. Soledad enfrentó su reflejo fracturado,
sus decisiones perdidas reflejadas en ojos vacíos. Clara vio ante ella un eco de su propia fragilidad, llevándola a un abismo del que no sabía si podría regresar. No. No puedes hacernos esto, gritó Clara, cerrando los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Pero incluso en la oscuridad, sus palabras fueron un eco en la nada, aplastadas por el peso de sus propios secretos. La sombra se acercó por su lado, susurros de caos llenando el aire. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo que más amas para romper la maldición, Clara? La voz se convirtió en un grito, resonando en las cavidades de su mente. Sí, sí, estoy lista, murmuró, sintiendo que la desesperación comenzaba a tragarlas a todas. De repente, una luz pálida comenzó a emanar del altar, un destello apagado entre las tinieblas. Las tres hermanas se sintieron atraídas como mariposas al fuego. Ignorando el clamor de sus miedos, Clara dio un paso hacia el altar, extendiendo la mano hacia los símbolos pulsantes, sin entender aún la naturaleza del sacrificio que se les planteaba. Clara, espera no, gritó Luz, pero era demasiado tarde. El contacto había sido hecho, una sacudida liberó un grito desgarrador que no provenía de Clara, sino del suelo mismo, como si la tierra estuviera sufriendo. Las sombras retrocedieron, pero un nuevo terror se manifestaba. Esa luz, tan tentadora, comenzaba a girar y transformarse en lo opuesto a lo que esperaban, crecimientos grotescos emergían del altar, palpitantes y retorcidos. ¿Qué has hecho?, preguntó Soledad, sus ojos reflejando el terror absoluto. La imagen de las sombras ahora parecía distorsionarse en la luz, revelando nuevos horrores que salvajemente se retorcían y danzaban. Clara sintió la presión en su pecho aumentar, y supo que no había vuelta atrás. Las sombras se dirigieron hacia ellas, alimentándose de su miedo. Esa luz sería su perdición. De repente, el guardián apareció tras ellas, su risa resonando, mientras el claro temblaba. Ahora habéis hecho un pacto con lo que no entendéis. Lo que habéis liberado no tiene límites y lo que queda de la verdad es aún más oscuro. El claro estaba titilando. Las hermanas se aferraron, presas de un terror sin límites, preguntándose si lograrían sobrevivir a esta nueva realidad llena de promesas torcidas. Y sombras incontrolables, los susurros del bosque comenzaron a elevarse, un coro de alaridos que hablaban de un destino incierto. Clara, sintiendo el pánico consumirla, entrecerró los ojos, decidida a afrontar lo que se desataba a su alrededor. Pero en lo profundo de ella, un nuevo dilema surgió. ¿Podría realmente vencer la oscuridad si la luz había traído su destrucción? Mientras sus corazones latían al unísono, el espacio se llenó de un silencio abrumador que se sentía como un presagio, aguardando lo inevitable que estaba por llegar. Las sombras danzaban alrededor, y en el aire cargado de tensión, el eco del guardián resonó como una amenaza. El juego ha cambiado, hermanas. Esta noche, pagaréis el verdadero precio. Entonces, un aullido desgarrador brotó en la oscuridad, cortando el aliento de todas. ¿Aceptáis el riesgo, o huiréis de vuestros propios demonios? La voz se desvaneció, dejando tras de sí un vacío inquietante y una pregunta que resonaría en sus corazones para siempre: ¿qué oscuridad está dispuesta a abrazar cada una de ustedes para salvar a las demás? El aire se volvió pesado, cargado de un hedor antiguo que parecía surgir de la propia tierra. Las sombras retorcidas danzaban con una energía frenética, como si esperaran el momento propicio para devorar a las tres hermanas. Clara se sentía atragantada por la presión de la luz y la oscuridad luchando en su interior. No sabía qué respuesta podía salir de sus labios, qué miedo podría confesar, mientras el guardián se reía a su espalda. ¿No sabes que el miedo te consume, Clara?, murmuró la sombra, inclinándose hacia ella con su aliento helado, cargado de secretos y maleficios. Siente cómo tu propio corazón se convierte en tu enemigo. Tú también tienes algo oscuro que ofrecer. ¿Qué puede ser más valioso que la esperanza quebrada, o el amor perdido? Las palabras golpearon a Clara como un mazo. Cada recuerdo de traición y dolor la abrazaba con fuerza. Luz, aún temblando, se apartó de las sombras, buscando la dirección de su hermana. Clara, no dejes que te engañe. Es un monstruo. Recuerda nuestra promesa de no ceder ante las sombras. Pero Clara estaba atrapada en la red de la luz giratoria. Miró a la sombra, que parecía fortalecerse a cada instante, y en su interior, algo empezó a calar.
¿Qué era lo que había estado guardando? Un secreto tan abominable que había decidido olvidar. La traición a su padre, los gritos ahogados de su madre, las lágrimas desbordándose en silencio. Todo eso la había convertido en la sombra que ahora temía. Soledad gritó. Luz. Necesitamos un plan. Si esta sombra se alimenta de nuestros miedos, quizás podamos, pero sus palabras se cortaron en un grito ahogado. La sombra tomó forma nuevamente, distorsionando la imagen de Soledad en una grotesca réplica, sus propios errores girando como un torbellino a su alrededor. Era un recordatorio de todas las decisiones equivocadas que había tomado. Algunas cosas son imposibles de olvidar, dijo la sombra, con una burla que retumbaba en el aire. No te aferres a lamentos que ya han hecho su trabajo, decirte a ti misma que puedes salvar a las otras de la oscuridad no es más que una ilusión. No os salvaré a ninguna de vosotras, solo escucharé vuestros gritos. Luz, en un arranque valiente, se lanzó hacia el altar, sus ojos brillando por la determinación. No podemos dejar que nos consuman. Debemos enfrentarnos juntas. Nadie quedará atrás. Poco a poco, los tres pares de manos se encontraron, temblando, pero uniendo fuerzas. El temor era abrumador, pero la unión daba fuerza. Tu luz no puede brillar si no abrazas tu sombra, resonó la voz del guardián, dejando claro que sus pactos ya estaban sellados. ¿Qué se esconde en el alma de cada uno de vosotros? ¿Qué estaríais dispuestas a sacrificar por la redención? El cielo se oscureció aún más en ese momento. Las sombras se agitaron, la tierra tembló, y Clara sintió que la posibilidad de rendirse estaba al alcance de su mano. Pero en su corazón, un destello de resistencia brotó. Estoy dispuesta a luchar, susurró, media voz pero firme. Aunque eso signifique enfrentar mis peores miedos. No seré prisionera de lo que he ocultado. No os permitiré derrotarme. Las sombras comenzaron a gritar, un coro ensordecedor que reverberaba en sus mentes. Cada una sintió la presión de sus secretos, su dolor, y antes que pudieran dudar, la luz del altar cobró vida, iluminando el claro en un torrente de energía. Clara supo que debían usar esa energía, que debían hacer un último esfuerzo por confrontar qué sombras estaban dispuestas a abrazar, pero antes de que pudieran formular otro plan, una risa profunda resonó, seguida por un grito desgarrador que desató una tormenta de caos. Aceptéis o no las sombras, mujeres, vuestro destino ya está sellado. La voz del guardián reverberó, y en ese instante, el terrible aullido se detuvo. Clara miró fijamente a sus hermanas. La luz titilante parecía beckoning, pero en su corazón sangrante sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si liberaran a sus miedos más profundos? La oscuridad comenzaba a retorcerse y agitarse alrededor de ellas, y en cada giro, cada grito perdido en la bruma de su desesperación. No solo debían enfrentarse a la sombra, sino también al oscuro secreto que podría definir su existencia. Y si no es solo nuestro miedo lo que debemos enfrentar, murmuró Soledad, con una certeza desgarrante en su voz. La respuesta resonó en el aire, dejando al descubierto la inquietante pregunta a la que cada una sintió el escalofrío recorrer su piel, ¿y si hay algo peor que abrazar la oscuridad? Las sombras danzaban en su tormenta emocional, y la noche, cómplice, aguardaba su desenlace. La lluvia se intensificó, arrastrando consigo la angustia de las hermanas. Clara, Luz y Soledad se aferraron entre sí, sintiendo la conexión de sus corazones palpitantes mientras la sombra monstruosa se acercaba. No solo era un reflejo de sus peores temores, era el guardián de los secretos familiares, un ser creado por el dolor y el sufrimiento que siempre habían intentado olvidar. ¿Qué debemos hacer?, murmuró Luz, la desesperación contagiándose en su voz. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que enfrentar la sombra significaba confrontar no solo los secretos de su familia, sino también el peso de su propia fragilidad. Sin embargo, había aprendido que el vínculo entre ellas era más poderoso que cualquier sombra. Debemos compartir lo que guardamos en lo más profundo, respiró Clara, con los ojos fijos en las formas distorsionadas que danzaban a su alrededor. Solo así podremos liberarnos. Soledad, que había callado sus temores durante tanto tiempo, asintió con determinación. Yo temí fracasar, comenzó a confesar Soledad, su voz temblorosa pero firme.
Siempre creí que no era lo suficientemente fuerte, que mis decisiones eran las incorrectas. Esa revelación provocó una oleada de energía. Las sombras titubearon, como si su voz resonara en el aire. Y yo temí ser invisible, continuó Luz, con lágrimas en los ojos. Siempre sentí que necesitaba esconder mis deseos para no dañar a nadie, sin darme cuenta que eso también me destruía. Los murmullos de las sombras se desvanecieron levemente. Clara, recuperando el aliento, dio un paso adelante. Y yo temí no ser lo suficientemente valiente para enfrentar nuestro legado, para ser la hermana que ustedes necesitan. Su voz fue un grito desgarrador, una declaración de amor que rompía los lazos de la oscuridad. Eso es, exclamó el guardián, su voz resonando a través del caos. Las palabras son poderosas. Pero dar la espalda a lo que han construido será la prueba. Las sombras comenzaron a girar más rápido, como un torbellino de oscuridad, intentando arrastrarlas. Sin embargo, la luz del altar comenzó a intensificarse, iluminando su camino. Demos todo lo que somos, gritó Clara, mientras las llamas de la luz se expandían. Nuestras verdades son más fuertes que cualquier sombra. La imagen de sus miedos y traumas se expandió, sintiendo el sudor helado en sus pieles. La sombra retrocedió, aunque aún se cernía amenazante. El guardián, cada vez más inquieto, exigió. ¿Están dispuestas a sacrificar lo que más aman? El aire se volvió pesado, esperando su respuesta. El espacio se llenó de murmullos. El tiempo se ralentizaba, y el peso de sus secretos ocultos parecía aplastarlas. Clara lo sintió, su pecho, en un nudo. Nos amamos, murmuró Luz, su mirada fija en Clara y Soledad. No seremos prisioneras de lo que el pasado pueda traernos. Esto es por nosotras. El brillo del altar fue cada vez más potente, transformándose en un resplandor de esperanza. Las sombras comenzaban a tambalearse, prisioneras de la luz que las hermanas estaban comenzando a desatar. Hermanas, unámonos. Es hora de desatar nuestra verdadera fuerza, gritó Clara, uniendo sus manos. Luz y Soledad se unieron, sintiendo el calor de la energía que emanaba entre ellas. Las sombras empezaron a gritar, intentando superponerse al canto de sus verdades. La risa del guardián se convirtió en un eco aterrador, mientras la sombra principal alzaba su forma, intentando devorarlas. Su propia oscuridad estaba al borde de caer. No entendéis, pero Clara, con la frente en alto, comenzó a entonar un canto ancestral, uniendo sus voces en una melodía que rompía las cadenas que las mantenían cautivas. Por la luz de nuestra unión, por todas las almas perdidas, liberamos nuestras sombras. Las palabras resonaron con una fuerza colosal, y la luz se expandió como una onda, inundando todo a su paso. Las sombras comenzaron a desvanecerse, incapaces de soportar la luz brillante que emergía de su unidad. Finalmente, el guardián se disolvió en una niebla oscura. Las hermanas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se encontraron en un silencio ensordecedor, una calma que liberaba la tortura de un pasado atormentador. Lo hemos logrado, susurró Soledad, aún temblorosa, mientras la neblina desaparecía. La lluvia cesó, dejando atrás un aire fresco y renovador. Las sombras habían sido vencidas, pero el eco de su enfrentamiento permanecía en sus corazones. Clara, Luz y Soledad, ahora más fuertes y unidas que nunca, sabían que su verdadera lucha era renacer de las cenizas de su historia. Regresaron a su hogar familiar, donde la luz del amanecer brillaba a través de las ventanas. Cada rincón parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo. Nunca olvidarían lo que vivieron esa noche, pero sabían que lo más valioso era su amor y su lazo inquebrantable. Gracias, hermanas, murmuró Clara, mientras abrazaban por última vez sobre el viejo altar. La noche de la Nahuala había terminado, dejando un legado que prometía ser contado de generaciones en adelante. Ahora, el amor resonaría eternamente en sus corazones, y así, en ese claro, las tres hermanas brujas transformaron su dolor en luz, dejando atrás las cadenas de su historia. La verdad las liberó, y juntas, finalmente, pudieron mirar el futuro sin miedo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like para que podamos seguir alimentando el algoritmo y compartiendo más aventuras.
Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta comunidad.